La niña que estás viendo en pantalla salió de su casa con un único objetivo: comprar un simple pincel para terminar una tarea de la escuela. Le prometió a su madre que volvería en apenas unos minutos, pero ese pequeño encargo se convirtió en el último recorrido de su vida. Horas después, toda una comunidad buscaba desesperadamente a una niña de solo 11 años, sin imaginar que el desenlace terminaría conmocionando a todo el estado de Florida. Esta es la historia de cómo las autoridades reconstruyeron, paso a paso, lo ocurrido aquella noche en los Estados Unidos. El caso de James Duckett. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del 12 de mayo de 1987 parecía transcurrir con normalidad en Mascot, una pequeña ciudad del estado de Florida. Todo cambió cuando un pescador que recorría un lago cercano distinguió algo entre la vegetación de la orilla. Al acercarse descubrió que se trataba del cuerpo de una niña. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar y acordonaron la zona. Poco después confirmaron que la víctima era Teresa Maccabi, de 11 años, quien había sido reportada como desaparecida durante la noche anterior. Lo que encontraron en la escena dejó claro que no se trataba de un accidente y que alguien era responsable de su muerte. La evidencia mostraba que había sido víctima de agresión sexual, estrangulamiento hasta la muerte. La noticia sacudió por completo a la comunidad. Nadie podía comprender cómo una niña que había salido de su casa por unos minutos había terminado sin vida en aquel lugar. Para encontrar respuestas, los investigadores tendrían que reconstruir cuidadosamente cada uno de sus últimos movimientos. Teresa Mae Maccabi tenía 11 años y cursaba el 5º grado de primaria. Vivía junto a su familia en Mascot, una comunidad tranquila donde la mayoría de los vecinos se conocían y donde era común ver a los niños caminar por las calles del vecindario. La noche del 11 de mayo de 1987, mientras terminaba una tarea escolar, se dio cuenta de que necesitaba un pincel para concluirla. Le pidió permiso a su madre para caminar hasta una tienda de conveniencia ubicada a pocas cuadras de la casa. Aunque al principio se negó porque ya era tarde, Teresa insistió en que tardaría apenas unos minutos y finalmente obtuvo el permiso. Confiando en que regresaría enseguida, salió de casa rumbo a la tienda. Esa fue la última vez que su familia la vio. Los minutos comenzaron a pasar y Teresa no regresaba. Al principio, su madre pensó que quizás se había detenido a conversar con algún conocido del vecindario, pero conforme transcurría el tiempo, la preocupación fue aumentando. Junto a otros familiares, salió a recorrer las calles cercanas y llegó hasta la tienda donde Teresa había dicho que iría. Al no encontrarla, decidieron acudir a la policía para reportar oficialmente su desaparición. El agente que recibió el reporte fue James Aaron Duckett, el único oficial que patrullaba Mascot aquella noche. James tomó la denuncia, habló con la familia y comenzó las primeras diligencias para intentar localizar a la menor. Mientras familiares, vecinos y voluntarios recorrían calles, caminos y terrenos cercanos con la esperanza de encontrar a Teresa con vida, las primeras horas de búsqueda transcurrieron sin resultados. Al amanecer del día siguiente, un hallazgo cambiaría por completo el rumbo del caso y daría inicio a una investigación que terminaría poniendo bajo la lupa a la persona menos esperada. Tras confirmar la identidad de la víctima, los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de Teresa antes de su desaparición. La primera parada fue la tienda de conveniencia a la que había acudido aquella noche. El dependiente recordó que, poco antes de que la niña abandonara el lugar, un policía entró al establecimiento y le preguntó cómo se llamaba y cuántos años tenía. Después de recibir la respuesta, salió nuevamente. Poco después, un joven de 16 años que había estado conversando con Teresa relató que ambos fueron abordados por el mismo oficial mientras permanecían frente al negocio.
Según su testimonio, el agente habló unos momentos con ellos y luego le indicó al muchacho que podía marcharse. Cuando se alejó, Teresa permanecía junto al vehículo policial. Aquella declaración permitió a los investigadores establecer que la última persona conocida que estuvo con la niña era el oficial James. Los investigadores entrevistaron a James para conocer qué había ocurrido durante ese encuentro. El oficial explicó que únicamente había hablado con Teresa, le había recomendado regresar a casa y que después continuó con su patrullaje habitual. También confirmó que más tarde recibió el reporte de desaparición presentado por la familia. Sin embargo, conforme avanzaban las diligencias comenzaron a aparecer detalles que llamaron la atención. Los registros de comunicaciones mostraban un periodo sin actividad en la radio del patrullero durante parte de la noche. Además, varios testigos describieron movimientos y decisiones tomadas por James mientras supuestamente participaba en la búsqueda de Teresa que no terminaban de encajar con el resto de la cronología. Poco a poco, las declaraciones obtenidas y los primeros indicios hicieron que la investigación dejara de centrarse únicamente en encontrar respuestas sobre la muerte de la niña y comenzara a examinar con mayor detenimiento la actuación del único policía que se encontraba de servicio aquella noche. Conforme avanzó la investigación, los peritos empezaron a analizar tanto la escena donde fue localizada Teresa como el vehículo policial que James utilizaba durante su turno. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fueron las marcas de neumáticos encontradas en las inmediaciones del lugar. Un especialista comparó esas huellas con las de la patrulla asignada a James y encontró características muy poco comunes. Los neumáticos correspondían a un modelo que prácticamente no se veía en esa zona de Florida. De hecho, un distribuidor local informó que solo un número muy reducido de esos neumáticos había llegado por error a la ciudad y que habían sido instalados en los vehículos del Departamento de Policía de Mascot. Los investigadores también realizaron un examen minucioso del interior de la patrulla. Allí localizaron indicios que sugerían que Teresa había estado dentro del vehículo aquella noche, algo que contradecía la versión ofrecida por James, quien insistía en que la menor nunca había abordado su automóvil. Mientras los peritos analizaban la evidencia física, los detectives continuaron entrevistando a personas que habían tenido contacto con James durante los meses anteriores. Fue entonces cuando 3 jóvenes ofrecieron testimonios que despertaron un gran interés entre los investigadores. Cada una describió encuentros ocurridos cuando James se encontraba de servicio y vestido con el uniforme policial. Aunque las situaciones eran diferentes, las 3 coincidían en varios aspectos. El oficial se acercaba cuando ellas estaban solas, les ofrecía ayuda o transporte y las llevaba a lugares apartados antes de intentar propasarse con ellas. Aquellos relatos no demostraban lo ocurrido con Teresa, pero sí permitían a los investigadores establecer un posible patrón de comportamiento. Por primera vez, la atención dejó de centrarse únicamente en las pruebas materiales y comenzó a dirigirse también hacia la conducta que James habría mantenido mientras patrullaba la ciudad. Después de reunir los testimonios y los resultados de los peritajes, las autoridades consideraron que existían suficientes elementos para proceder contra James. El oficial fue suspendido de sus funciones y pocos días después dejó de formar parte del cuerpo policial. Posteriormente fue arrestado y acusado por la muerte de Teresa. El juicio comenzó al año siguiente. Durante varios días, la Fiscalía presentó la reconstrucción de los hechos apoyándose en los testimonios obtenidos, los análisis periciales y la evidencia recopilada durante la investigación. La defensa, por su parte, sostuvo que James era inocente y cuestionó la interpretación de varias de las pruebas presentadas. Tras deliberar durante poco más de una hora, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Después de escuchar la recomendación del propio jurado, el juez impuso la pena máxima prevista por la ley, pena de muerte. Con ello concluyó el proceso judicial en primera instancia, aunque el caso todavía recorrería un largo camino en los tribunales. Con la sentencia dictada, James inició un largo proceso de apelaciones que se extendería durante décadas. Sus abogados sostuvieron que parte de la evidencia presentada en el juicio debía ser revisada, especialmente un análisis de cabello realizado por un agente del FBI. Años después, el trabajo del agente fue objeto de fuertes cuestionamientos en distintos casos criminales. Investigaciones internas concluyeron que varios de sus análisis contenían errores y que algunas de sus conclusiones habían excedido el alcance de la evidencia científica disponible en ese momento. Debido a ello,
La defensa de James argumentó que su condena debía ser reconsiderada. Sin embargo, los tribunales concluyeron en repetidas ocasiones que, aún dejando de lado ese elemento, el resto de las pruebas seguía siendo suficiente para sostener el veredicto. Los testimonios, los hallazgos periciales y los demás indicios continuaron siendo considerados consistentes con la condena impuesta. Mientras las apelaciones seguían su curso, algunos investigadores comenzaron a revisar si James podía estar relacionado con otros hechos ocurridos en Florida. Uno de ellos fue el homicidio de una mujer no identificada, hallada en 1986 cerca de Lakeland, aunque nunca se obtuvieron pruebas suficientes para presentar cargos. La principal atención se concentró después en la desaparición y muerte de Jennifer Weldon, una adolescente de 14 años ocurrida en septiembre de 1987, pocos meses después del caso de Teresa. Diversos elementos circunstanciales llevaron a los investigadores a estudiar una posible relación con James, entre ellos sus desplazamientos por la zona y algunos objetos que, según testigos, coincidían con pertenencias vistas por última vez junto a la menor. En 2003, las autoridades del condado de Polk informaron que contemplaban presentar cargos contra James por ese caso si algún día dejaba de estar vigente su condena a muerte. Sin embargo, esa acusación nunca llegó a formalizarse. Con el paso del tiempo, incluso un detective retirado, quien inicialmente había defendido la inocencia de James, terminó concluyendo que las evidencias apuntaban a que también podía ser responsable de la muerte de Jennifer. Mientras James permanecía en el corredor de la muerte, su familia enfrentó otra tragedia completamente distinta. Su hijo Joshua apenas tenía 3 años cuando su padre fue condenado. Con el paso de los años, formó su propia familia y tuvo un hijo llamado Trenton. En agosto de 2006, Trenton, de apenas 2 años, desapareció de la vivienda donde residía con su madre en Leesburg, Florida. El caso recibió una enorme atención mediática y movilizó a numerosas agencias de búsqueda, pero el pequeño nunca fue localizado. Durante la investigación, las autoridades también entrevistaron a James debido a su parentesco con el menor. Sin embargo, no encontraron evidencia que lo relacionara con aquella desaparición. El caso de Trenton continúa sin resolverse y permanece como uno de los misterios más conocidos del estado de Florida. Durante casi 4 décadas, James permaneció en el corredor de la muerte, mientras sus recursos eran rechazados uno tras otro. En 2003, un tribunal autorizó que se realizaran pruebas de ADN sobre una muestra de evidencia conservada desde la investigación original. Sin embargo, al año siguiente decidió no continuar con ese procedimiento y el proceso quedó sin efecto. La situación cambió en 2026. Después de que el gobernador de Florida firmara la orden para llevar a cabo su ejecución, James solicitó nuevamente que se practicaran aquellas pruebas. Su defensa argumentó que los resultados podían aportar información relevante y pidió suspender el procedimiento hasta conocer el análisis. La Corte Suprema de Florida aceptó revisar la solicitud y ordenó detener temporalmente la ejecución mientras se realizaban los estudios. Cuando los resultados estuvieron listos, no permitieron establecer una conclusión definitiva. Aún así, el proceso volvió a los tribunales, donde se discutió si la ejecución debía continuar o mantenerse suspendida mientras se resolvían los últimos recursos. Tras revisar las actuaciones más recientes, los tribunales mantuvieron vigente la condena impuesta contra James. Las pruebas de ADN no modificaron el veredicto alcanzado durante el juicio y las cortes continuaron considerando que el conjunto de la evidencia presentada seguía siendo suficiente para sostener la responsabilidad penal. Con el paso de los meses se fijó una nueva fecha para cumplir la sentencia, mientras la defensa continuó presentando los últimos recursos permitidos por la legislación. El caso volvió a atraer la atención pública por tratarse de una de las condenas más antiguas del corredor de la muerte en Florida y por el debate que generó la solicitud tardía de las pruebas de ADN. Casi 40 años después de la muerte de Teresa, el caso sigue siendo recordado no solo por el impacto que causó en una pequeña comunidad, sino también porque el principal responsable de proteger sus calles terminó convertido en el principal acusado de uno de los crímenes más conmocionantes en la historia de Mascot. El caso de Teresa Maccabi dejó una profunda huella en la comunidad de Mascot, porque destruyó la confianza que muchas personas depositaban en quien debía protegerlas. Cuando una autoridad utiliza el cargo, el uniforme o el poder que le ha sido confiado para aprovecharse de los demás,
El daño va mucho más allá de una sola víctima. También rompe el sentido de seguridad de toda una sociedad y hace mucho más difícil recuperar la confianza en las instituciones. También es un caso que demuestra la enorme responsabilidad que tienen los investigadores y los tribunales de preservar correctamente las pruebas y garantizar procesos transparentes. Décadas después, la discusión sobre los análisis forenses y las pruebas de ADN volvió a poner sobre la mesa la importancia de que cada evidencia pueda ser revisada con los avances científicos disponibles, no solo para confirmar una condena, sino también para despejar cualquier duda razonable. Pero, por encima de todas las apelaciones y debates judiciales, permanece la historia de Teresa, una niña de apenas 11 años que salió de casa para realizar un simple encargo y nunca regresó. Su familia esperó respuestas durante años, mientras su nombre quedó ligado para siempre a uno de los casos criminales más recordados del estado de Florida. Ahora quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que las pruebas reunidas durante la investigación eran suficientes para sostener la condena contra James? ¿Consideras que la justicia actuó correctamente al permitir nuevas pruebas de ADN antes de ejecutar la sentencia? Te leo en los comentarios. Si este caso te pareció interesante, no olvides suscribirte para acompañarme en la próxima investigación. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.